Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos, chicos y chicas? Espero que estén todos bien, que hayan sobrevivido a la tormenta, que no les haya pasado nada y que se encuentren todos y todas muy bien. Bueno, este día empezamos la primera clase del último cómputo, ya nos estamos acercando cada vez más al cierre del ciclo. Permítanme decirles que todos van, la gran mayoría de ustedes va bastante bien, lo cual me llena profundamente de alegría, aunque ustedes no lo crean, porque eso quiere decir que están aprendiendo. Ok, o por lo menos eso quiero pensar. Bueno, sin más preámbulos, empezamos la clase. Este día vamos a hablar de hormonas y de emociones. Vamos a hablar, si bien es cierto esto ya les parecerá como que ya lo vieron antes, tienen razón. Creo que vamos a explorar otras emociones que no habíamos explorado en la primera clase. Y vamos a hablar también de cómo esto se relaciona con los neurotransmisores. Correcto, con los neurotransmisores. ¿Se recuerdan de estos conceptos? ¿Sí? Muy bien. Pónganle pausa al video y recuérdense del concepto de pensamiento. ¿Qué es lo que hablábamos de pensamiento cuando hablábamos de cognición? Correcto. Estamos hablando que el proceso cognitivo es un fenómeno psicológico que tiene lugar en el cerebro humano y que todos los humanos tienen la capacidad, o por lo menos eso me gusta pensar a mí, de ordenar, de dar sentido y de interpretar la información disponible en su mente para formar una realidad percibida, y a partir de eso pues se crean conceptos propios en base a la información que tenemos, es decir, la capacidad de ordenar y de procesar la información que nos llega. Eso es pensar. ¿Y las sensaciones? ¿Se recuerdan qué son las sensaciones? Pónganle pausa al video un momento y recuerden el concepto. Correcto. La sensación es una impresión, así como cuando decimos impresión no me refiero en el sentido figurativo, sino que realmente tal vez en el sentido más material de la palabra, puesto que realmente se imprime como una impresora imprime tinta en un papel, tal vez no de una forma permanente, pero sí se crea, se modifica algo en nuestro cuerpo cuando se da una sensación, porque es algo que es captado por nuestros sentidos a raíz de digamos, elementos o energías excitatorias externas, como puede ser la luz o un sonido, y eso deja un rastro a nivel corporal, un vestigio, una impresión, que no es indeleble y que no es permanente en la mayoría de los casos, pero que sí ahí está. ¿Ok? ¿Y la emoción? ¿Se recuerdan qué es una emoción o cuando hablábamos del concepto de emoción? Bueno, pues cuando hablamos de emoción o cuando hablamos de que aparece una emoción, pues en esta aparición o en este efecto de lo que es la emoción, pues nos referimos más que todo a una respuesta que aparece después de la percepción de un desequilibrio originado por una sensación. ¿Se recuerdan cuando en el concepto anterior que hablábamos de que era una impresión? Bueno, pues cuando el organismo se da cuenta de esto, pues se crea la emoción. Es una respuesta, resultado de una evaluación por parte de nuestro organismo. Ahora bien, el sentimiento, ¿qué es entonces? ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos de los sentimientos? ¿Qué son los sentimientos? Bueno, pues los sentimientos también son una evaluación consciente que realizamos nosotros en base a la percepción de nuestro estado corporal durante una respuesta emocional. Se recordarán cuando hablábamos de esto, ¿no? Que básicamente es cuando nosotros somos conscientes de que tenemos una emoción y la asociamos con nuestro entorno, entonces eso es un sentimiento, porque hablamos de una evaluación consciente, aunque consciente se refiere al hecho que seamos conscientes de esto. Al final sí es así, pero se refiere más que todo al hecho de que participa nuestra capacidad cognitiva, es decir, el pensamiento, lo cual nos hace concluir de que cuando hablamos de sentimientos, estos son resultados de combinar tanto la emoción como el pensamiento. Por esto esta diapositiva me encanta tanto.
Entonces les había dicho en la primera clase que ya no íbamos a hablar de emociones, sino que lo correcto era hablar de respuestas emocionales. Y las respuestas emocionales constan de tres componentes importantes: el componente conductual, el componente autónomo y el componente hormonal. Y a cada uno de estos componentes le dedicamos una clase entera. ¿Se recuerdan cuando hablamos del componente de respuesta autónoma, respuesta conductual y respuesta hormonal? Centrándonos un poco, o recordando, mejor dicho, el concepto de una respuesta hormonal, decíamos que estos tipos de respuestas tienden a reforzar la respuesta autónoma. Es decir, que las hormonas segregadas por la médula adrenal principalmente, recuerdan que la médula adrenal es parte de la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal es aquella glándula que vimos en la clase que tiene forma de gorrito que está sobre los riñones, que hay una en cada riñón, sobre cada riñón. Entonces, que tiene médula y que tiene corteza. Entonces, la médula, que es la parte media, la parte de adentro de la glándula, libera epinefrina y norepinefrina, también llamadas adrenalina y noradrenalina, que estas aumentan, con lo que producen, es el aumento del flujo sanguíneo en los músculos y hacen que todos nuestros nutrientes que están almacenados en los músculos empiezan a transformarse y se conviertan en glucosa, es decir, en energía, ¿verdad? Además, el otro elemento de la glándula suprarrenal, es decir, la corteza adrenal, también segrega otro tipo de hormonas que son llamadas esteroides, que ayudan también a que los músculos dispongan mejor de glucosa. Entonces, teniendo esto en claro, de cómo funciona la respuesta emocional en su aspecto hormonal, podemos decir también otra función, o viendo la función de las hormonas desde otro ángulo, podemos decir que, como todos sabemos y como ya lo hemos hablado, las hormonas circulan en la sangre, obviamente, ahí se transportan, y pueden activar o no la expresión de ciertos genes. Cuando decimos expresión de ciertos genes nos referimos a que pueden, activar las funciones de ciertos genes de nuestro organismo, pero también la concentración de las hormonas está condicionada, o sea, tiene que ver con ciertos elementos como la nutrición y el estrés. Vamos a pensar en esto por un momento. Esto quiere decir que las hormonas son capaces de alterar, de activar y de modificar la forma en que nuestros genes funcionan o aparecen, porque recordemos que los genes es más que todo el mapa de la formación de nuestro cuerpo. Es decir, que las hormonas pueden modificar la forma en que vamos a pasar nuestros genes a nuestra descendencia, y que uno de los elementos que hacen que las hormonas aparezcan y desaparezcan, o que se estén más concentradas o menos concentradas, es nuestra alimentación y el estrés. O sea, que realmente lo que comemos y la forma en que vivimos puede afectar a nuestra descendencia, a la forma a cómo van nuestros hijos a salir, por decirlo de una forma vulgar y silvestre, un poco delicada, pero realmente es así. Por eso se dice que las hormonas son en realidad un factor epigenético. Si ustedes buscan esta palabra, la epigenética es una rama de la genética que estudia los factores que alteran a los genes sin tomar en cuenta la alteración directa del ADN, es decir, que se modifique directamente el ADN, sino que son todas las otras cosas, todas las otras causas que afectan la aparición de un gen o su funcionamiento. Por lo tanto, las hormonas ejercen un potente factor epigenético en nosotros, ¿verdad? Por lo que también influyen en la conducta. Y en la conducta, sus efectos en general, podemos decir que las hormonas tienen dos efectos principales: el efecto organizador y el efecto activador. Quiero que recuerden muy bien esta diapositiva porque me parece muy importante este punto, no solo para su formación, sino que para su vida. O sea, pónganse a pensar en eso, lo que las hormonas pueden hacer con ustedes y con sus hijos futuros, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a hablar un poco
del efecto organizador de las hormonas. Empecemos entonces hablando del efecto organizador de las hormonas. En general, vamos a tomar algunas como ejemplo. Pero esto es más que todo, digamos, en forma general. Cuando hablamos de efecto organizador, nos referimos a la capacidad que tienen ciertas hormonas para influir en la citoarquitectura, y con citoarquitectura me refiero a la arquitectura a nivel celular del cerebro y de su estructura, por supuesto, de una forma permanente durante el desarrollo, desde el periodo fetal hasta el final de la adolescencia. Y ojo, cuando digo permanente, ya que si se dan cambios en nuestro cerebro que sí son permanentes, es decir, que no son temporales o que no se van a modificar, sino que son cambios estructurales y de forma permanente que generan las hormonas en nuestro cerebro. Un ejemplo, por ejemplo, alrededor de la sexta, séptima semana de gestación, cuando los testículos comienzan a crear hormonas, es decir, su actividad hormonal, esto va a producir una diferencia sustancial en la concentración de hormonas entre los sexos. Como sabemos, esto, pues, como recordarán en las clases anteriores, cuando hablamos de que la presencia de ciertas hormonas durante el desarrollo hace que nuestros órganos reproductores ya se diferencien o se distingan de una forma definitiva, hablando de un caso normal, por supuesto. Sabemos que hay anormalidades, pero hablando de lo normal, que estas hormonas, cuando están presentes, hacen que estos órganos primordios se transformen, se evolucionen, se dirijan hacia testículos, en el caso de los hombres, y en ovarios, en el caso de las mujeres. Entonces, y esto gracias a las hormonas. Vamos a poner un ejemplo de un problema, cuando las cosas salen mal, por así decirlo. Y vamos a hablar de la hiperplasia adrenal congénita, HAC, para resumir. Entonces, ¿qué es la hiperplasia adrenal congénita? Es una enfermedad durante la vida fetal, es decir, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, hay un aumento de la producción de hormonas que se dan en la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces, esto en condiciones normales, podríamos decir que esta glándula segreta pequeñas cantidades de andrógenos. Y si el feto es varón, el medio hormonal en que se desarrolla el cerebro está armónico con su sexo gonadal. Es decir, que si tenemos un feto que es varón y que se da esta elevación de hormonas andrógenas, vamos a ver que por lo menos es algo armónico. Entonces, que vamos a ver un niño con vello facial, con musculatura, con ciertas características más masculinas, pero más resaltadas, más evidentes, hasta voz ronca se podría decir, por así decirlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la hiperplasia adrenal congénita se da en niñas, en un feto femenino? Entonces esta niña se va a ver sometida en su etapa más típica de la maduración, a una influencia hormonal masculina. Por lo tanto, estas pacientes van a presentar un patrón cognitivo, una forma de pensar característica de los niños. Es como una niña bañada en jugo de niño, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver ciertas características en estos pacientes propias de los varones. Otro ejemplo del efecto organizacional de las hormonas es el caso de las hormonas tiroideas y su efecto sobre la conducta. Las hormonas tiroideas son esenciales para el desarrollo de las neuronas durante los últimos meses de la vida fetal y el primer año de vida. Cuando hay una carencia de la hormona tiroidea, esto resulta en el compromiso de la estructura y de las funciones de la red neuronal, provocando un tipo de retraso mental
llamado cretinismo, que es lo que podemos ver acá, que es un síndrome que se caracteriza no solamente por no solamente por el retraso mental, sino que también hay ciertas características físicas, que el abombamiento de la cara, el edema, son cuadros característicos y típicos. Todo lo anterior era un ejemplo del efecto organizacional de las hormonas. Ahora vamos a hablar un poco del efecto activador que tienen las hormonas, en la otra cara de la moneda. Esto se relaciona con la activación de células diana. Cuando hablamos de células dianas, me refiero a células que sirven de blanco, es decir, células objetivo que tienen una función específica. Y estas hormonas actúan específicamente en estas hormonas específicas para facilitar conductas en contextos específicos. Una característica importante del efecto activador es que tienen una influencia transitoria, pero es puntual, es decir, específica y determinada por la concentración de las hormonas en cada instante. Creo que es la diapositiva en que más veces he dicho la palabra específico, específicamente. Veamos un par de ejemplos de esto. Cuando hay un trastorno en la glándula tiroides, podemos ver dos ejemplos totalmente opuestos, que es el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Cuando hablamos de hipertiroidismo, estamos hablando de un exceso de la hormona tiroides. Por eso vemos el epíteto hiper, de exceso, aumento, super, bastante. Esto se da generalmente durante la infancia, pero también se puede dar en la adultez. Y esto provoca un estado de intranquilidad generalizada. Vemos una persona hiperactiva con un trastorno de atención por su misma hiperactividad. Ahora bien, estas deficiencias en la atención no están relacionadas con un estado de ansiedad, ¿verdad? No es algo psicológico, es algo hormonal básicamente. Entonces también podemos ver si estas características físicas en estas personas tienen generalmente tienen ojos saltones, el pelo tiende a ser quebradizo, liso, seco, la piel también tiende a ser seca y tiende a presentar una constitución generalmente delgada. Incluso a veces podemos ver que a eso se inflama, se ve como un aumento del tamaño de la manzana de Adán en el cuello, que es precisamente donde está la glándula tiroides. Y la otra cara de la moneda del hipertiroidismo es el hipotiroidismo, que es cuando no hay suficiente, por algún motivo, producción de las hormonas producidas por la glándula tiroides. Entonces, como el paciente no recibe como en este caso el paciente, si no recibe un tratamiento que sustituya estas hormonas, que generalmente es un medicamento, que básicamente es tomarse la hormona de forma oral en vez de que la glándula la produzca. Si no se hace eso, si no se inicia el tratamiento, va a haber un deterioro de nivel variable en los procesos cognitivos. No va a caer en un retraso mental cuando es un adulto, pero sí vamos a ver personas con una capacidad de procesos cognitivos enlentecidos, abotagados, podríamos decir, como siendo un espejo de los síntomas que se ven en el organismo. Ahora bien, usamos a la tiroides como claro ejemplo, pero recordemos también las otras hormonas y particular importancia el cortisol. ¿Se recuerdan cuando hablábamos del cortisol, de su factor activador y su relación con el estrés? Bueno, pues varios investigadores, entre ellos Salposky, mantienen que la secreción crónica de hormonas del estrés, o sea, el cortisol, puede provocar daños en el hipocampo, déficit de atención y memoria. ¿Qué es lo que pasa cuando se nos sube el cortisol? Aumenta los niveles disminuyen los niveles de glucosa en el organismo, o sea, nos da hambre básicamente, la glucosa. Estoy confundiendo. Rectifico. ¿Qué situaciones nos van a provocar a nosotros que se nos eleve el cortisol?
o la adrenalina. ¿Qué cosa nos va a provocar esto? Los niveles de glucosa muy bajos, es decir, el ayuno, el estrés emocional. Estamos sujetos a altas cantidades de estrés durante muchos periodos de tiempo, que nos va a elevar el cortisol. El exceso de actividad física también eleva el cortisol. La falta de sueño, el cansancio y el frío excesivo. Ahora sí, ¿qué pasa cuando se nos eleva el cortisol? Cuando tenemos niveles de cortisol demasiado altos en nuestro organismo. Pues lo primero, una resistencia natural a la insulina. Y esto nos puede provocar aumento de glucosa en sangre, irónicamente, que la disminución es lo que lo provoca, y nos puede, digamos, ser proclives a desarrollar diabetes. Aumento de la grasa abdominal, que también y el aumento de la grasa abdominal también está relacionado con la resistencia a la insulina. Hay una retención de líquidos, hay un aumento de, digamos, de reacciones alérgicas o de enfermedades inmunológicas, puesto que el sistema inmunológico se altera. Hay una tendencia a padecer de osteoporosis en aumento, disminuye nuestra masa muscular y, como mencionaba anteriormente, disminuyen nuestras defensas, puesto que el cortisol es un tipo de esteroide y los esteroides bajan las defensas, como vimos en la clase de psiconeuroinmunología. ¿Se recuerdan? Ok. Hablando de otro tipo de hormonas, los que habíamos mencionado en las clases anteriores, los esteroides sexuales, la mayoría de las personas se sorprenden, aunque ustedes no, porque esto ya lo vimos, cuando saben que los testículos y los ovarios liberan las mismas hormonas. Las dos principales clases de hormonas gonadales son los andrógenos y los estrógenos. La testosterona es el principal andrógeno y el estradiol es el estrógeno más frecuente, pero no son los únicos, recordemos. Entonces, resumiendo prácticamente todo el ciclo 1 en esta diapositiva, no en esta, sino que en la siguiente, podemos llegar a la conclusión que, número 1, el cortisol es la hormona que media en los estados de estrés y ansiedad, es decir, la principal hormona del estrés. Y como por ejemplo, podemos ver que en aquellas mujeres que experimentan un aumento del cortisol en sangre durante las primeras 25 semanas de gestación, es decir, cuando están embarazadas, tienen un mayor riesgo de sufrir depresión postparto, precisamente por su mismo efecto. Podemos hablar de otra hormona como la oxitocina, que vimos también en las clases anteriores, que favorece la mayor parte de nuestras conductas prosociales, es decir, conductas relacionadas a la socialización, como las relaciones de pareja, la sexualidad, la amistad, la necesidad de cuidado, la crianza y la lactancia. Es lo que decíamos, que la hormona que se libera mayoritariamente durante la lactancia materna y en el momento del parto, porque pues así es como, digamos, se estimula que se den estas conductas. Tenemos también la melatonina, de la cual vamos a hablar con mayor profundidad en las clases futuras, que vemos que este neurotransmisor medía nuestros ciclos de sueño y vigilia, y se sintetiza a partir del triptófano y que se produce en la glándula pineal. Como dato muy interesante, decirles que el triptófano está bastante presente en las carnes, en algunas carnes blancas, particularmente en el pavo. Entonces, que a veces dicen que da sueño después de comer pavo, es por el triptófano. Un déficit en la melatonina, no solo tiene que ver con la aparición de insomnio, sino que también podemos experimentar un debilitamiento de nuestros procesos cognitivos. Obviamente, al tener menos sueño, pues pensamos menos, ¿verdad? Menos atención, pérdida de memoria, como por ejemplo, e incluso un mayor riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas, todo por no tener un correcto y adecuado descanso. Entonces, el neurotransmisor u hormona llamada adrenalina o noradrenalina, adrenalina o epinefrina, la noradrenalina y la norepinefrina es otra, la adrenalina o epinefrina, gracias a ella nos da lo que nosotros conocemos como un instinto de supervivencia, nos da esa capacidad de reaccionar, nos motiva y por ende aumenta, podríamos decir, de forma secundaria, la productividad, tanto en el trabajo como en los deportes, en los estudios
es una droga, es una hormona motivadora, se podría decir. Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de adrenalina? Bueno, hay ansiedad, hay depresión, hay una baja motivación, persiste el desinterés y la apatía. Vemos que todo lo contrario a sus efectos. Entonces, otro neurotransmisor muy importante son las endorfinas. Cuando digo endorfinas en plural es porque hay más de 20 tipos de endorfinas. Y todas interactúan con los receptores opiáceos para reducir la percepción del dolor. Y actúan casi del mismo modo que la morfina, como vimos en las clases anteriores. De hecho, el esquema de cómo las morfinas interactúan, las drogas tipo opiáceos, es porque sustituyen a las endorfinas, ¿verdad? ¿Y por qué es lo que provocan? Euforia y bienestar. La mayoría de endorfinas, casi todas, se liberan cuando llevamos a cabo tareas de nuestro cerebro considera como positivas, como el deporte, disfrutar de nuestras amistades, comida, la sexualidad en general. Entonces, son como que las famosas hormonas de la felicidad, ¿no? Otro grupo muy importante es la serotonina, como hablamos en las clases de neurología, que influye en el control, en la inhibición de la ira, en el comportamiento sexual, en el estado de ánimo, y tiene mucho que ver también con el sueño. El déficit de serotonina está relacionado con episodios depresivos. Es muy importante también que ustedes lo sepan. Otro neurotransmisor relacionado con las emociones es la dopamina, que está fuertemente asociado con los mecanismos de recompensa en el cerebro, como vimos en las clases de adicción. ¿Se recuerdan? Hablábamos del ciclo de recompensa. Y recordemos que drogas como la cocaína, el opio en general, la heroína y el alcohol promueven la liberación de dopamina, al igual que lo hace la nicotina, como vimos, y el café, ¿verdad? La dopamina es un neurotransmisor que está sintetizado en algunas partes del cerebro, como el sistema límbico, la corteza cerebral y el hipotálamo. Otra hormona muy importante son los estrógenos, que están asociadas al ciclo menstrual y a la reproducción. Sus niveles tienden a descender en las mujeres adultas cuando entran en el periodo de la menopausia, que es en finales de los 40, principios de los 50 años. Están más propensas a presentar déficit de calcio. Por eso es que a esas edades se recomienda suplementos de calcio. Lo que obviamente si no se hace puede devenir en una osteoporosis. Presentan también alteraciones de la temperatura corporal, los famosos sofocos que sienten las señoras, y las alteraciones del estado de ánimo, cuando se sienten esos cambios de humor volátiles. La testosterona es otra hormona muy importante que interviene en el desarrollo y en el crecimiento de los órganos sexuales masculinos. También interviene en los niveles de la grasa corporal, en el desarrollo de los músculos, en el desarrollo del cabello, regulación de la energía física. Por todo lo anterior tiene una relación con la agresividad, que en las clases anteriores ya lo hemos visto, y en los niveles de líbido, tanto en hombres como en mujeres. Ahora que hemos hablado acerca de algunas hormonas importantes también, y que hablábamos del factor epigenético que las hormonas presentan, y que definitivamente nuestra alimentación tiene mucho que ver con ellas, voy a hacer un espacio en la clase para hablarles acerca de la dieta mediterránea, que básicamente consiste en aumentar la ingesta de frutas, verduras, especialmente las de color verde, frutos secos, carnes blancas o carnes azules, que es aves y pescados, porque especialmente la carne azul tiene bastante omega 3, es un precursor de varias hormonas. Dentro de las carnes azules pues tenemos el atún y el salmón, el más conocido y popular. Como les digo, frutos secos, cereales, consumo de lácteos, té verde y el chocolate. Recordemos que estos últimos contienen flavonoides que refuerzan el ánimo y ayudan a la prevención de numerosas enfermedades como ciertos tipos de cáncer. Así que una dieta saludable de este tipo ayuda bastante a nuestro desarrollo y a que nuestros genes se expresen correctamente en nuestra siguiente generación. Dicho eso, vamos a hablar tal vez del tema más interesante y el que más les preocupa a la mayoría de mis estudiantes, el amor. Sí,
Chicos y chicas, vamos a hablar del amor. Del amor y su relación con la química y la conciencia. ¿Qué les puedo decir del amor? Tal vez yo no les pueda decir nada, pero los investigadores sí pueden decir mucho al respecto y han agrupado las sensaciones que se relacionan con el amor en 3 etapas. La etapa de deseo, la etapa de atracción y la etapa de afecto. Antes de hablar de todas estas etapas, tenemos que poner sobre la mesa ciertos elementos muy importantes, como es el caso de la feniletilamina, FEA para los amigos. Esta es una molécula que es de tipo orgánica que se forma en el cerebro, que aparece generalmente cuando una persona está fuertemente enamorada. Se dice que la feniletilamina es un estimulante natural similar en su composición química a la anfetamina, y se propone que es la que gracias a ella se da la verdadera excitación en las personas que están enamoradas. La feniletilamina, la FEA, como les decía, es una sustancia química que se forma en nuestro cerebro de forma natural, pero que su forma química, su estructura es bastante simple y se parece a muchos medicamentos, o podríamos decir que estos medicamentos se parecen mucho a ella. También a este neurotransmisor podemos ver, como les decía, mucha relación con las anfetaminas y en relación también con otros tipos de medicamentos para que se indican en problemas respiratorios o en problemas bronquiales, incluso medicamentos que tienen que ver con la depresión. Alcaloides, hay muchos alcaloides parecidos a la feniletilamina, hay incluso drogas alucinógenas como la mezcal, la mescalina que está presente en el mezcal, que también se parecen mucho a la feniletilamina, y hay también ciertos medicamentos, como les decía, broncodilatadores como la efedrina, que se utiliza bastante en problemas de vías respiratorias, y algunos antidepresivos, como el bupropión y la venlafaxina también tienen mucho que ver. Entonces, hablando siempre sobre el tema de la feniletilamina y el deseo, podemos decir que el enamoramiento, generalmente se inicia gracias a la presencia de esta molécula, que lo que provoca en nuestro cerebro es una sensación de exaltación, de alegría y de euforia. Por eso les decía que se parece mucho a las anfetaminas. Por eso muchos la llaman que es la sustancia química responsable del amor, ya que cuando nos enamoramos o cuando estamos muy excitados, el cuerpo aumenta su producción. Y esto se puede ver porque generalmente esta hormona se ve que está presente en la orina de muchas personas, está presente en altas concentraciones en la orina de personas enamoradas. Como se ve, son estudios que se hacen bastante profundos. ¿Y qué es lo que dispara o eleva la producción de feniletilamina? Cosas tan básicas como una mirada profunda a los ojos o un rozar de manos, ¿verdad? Las sensaciones más eróticas como la respuesta corporal, como el rubor, la transpiración excesiva en la palma de las manos, el sudor helado que les da a muchos y muchas, el aumento de la frecuencia cardíaca y una respiración agitada. Todo esto tiene una explicación, porque son efectos secundarios de una sobredosis de feniletilamina. Pero ¿qué es lo que hace exactamente la feniletilamina? Bueno, el efecto primario de la FEA es estimular la secreción de dopamina, dando una sensación de bienestar y de relajación, por lo que es la responsable de los mecanismos de refuerzo del cerebro. Recordemos que la dopamina es la que se encarga del sistema de recompensas. ¿Y cómo funciona el sistema de recompensas? Nosotros hacemos algo que libera dopamina, y esto le enseña al cerebro de que ese algo que hicimos es bueno y que hay que repetirlo, porque cada vez que lo hagamos se va a liberar dopamina.
Entonces la FEA lo que hace es reforzar este sistema de recompensa. Por eso es que nos sentimos tan bien cuando estamos con la persona amada y sentimos que tenemos que estar con esa persona y que no podemos estar sin ella, porque nuestro cerebro está ya amaestrado en este sistema de recompensa y cree de que es la única forma de conseguir dopamina. Entonces, como estamos con ella o estamos con él, nos sentimos bien, liberamos dopamina, por lo tanto nuestro cerebro piensa que lo ve como bueno y dice que lo tenemos que seguir haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Lo seguimos haciendo. Y así se da el refuerzo. La secreción de dopamina, estimulada por la feniletilamina, induce un proceso de aprendizaje positivo en el cerebro, que es el responsable último de transformar lo que era un simple deseo con fines sexuales en algo mucho más profundo, la atracción mutua. Aquí una lección de vida, chicos y chicas. Por eso es que coge amigos es una cosa tan compleja. Y aquí me voy a dar mi punto de vista, pero basado en la ciencia, como ustedes lo pueden ver. Y ustedes lo van a, seguramente más de alguno han estado en una situación similar, o ha visto o ha escuchado, y hasta en películas sale, ¿no? De esa situación que hay dos amigos que se llevan bien y todo, pero deciden pasar la relación a una relación ya más íntima, al plano sexual, pero con la idea de mantener el rango de amistad y no, digamos, relacionarse en algo más serio, entre comillas, los famosos amigos con derecho. Y que al final siempre uno termina como trabándose más o menos que en otro. Perdón, sufrí una interrupción. ¿En qué iba? Ah, sí, los amigos con derecho. Entonces, bueno, si ustedes quieren tener una relación de amigos con derecho, perfecto, pero tengan en cuenta que inevitablemente eso va a evolucionar a una relación más profunda, a una relación de apego, de atracción. ¿Cómo evitar eso? Muy sencillo, chicos. El timing, el tiempo. Como vemos, la feniletilamina lo que hace es producir dopamina, y la dopamina termina amaestrando nuestro cerebro para que creemos estos lazos afectivos. Entonces, si no queremos que dichos lazos afectivos se formen, simplemente tenemos que cortar la relación en el tiempo prudente, en el tiempo adecuado. Si alargamos estos comportamientos en el tiempo, inevitablemente se van a formar los lazos. Entonces, la única forma de evitar que estos lazos dopaminérgicos amorosos se formen es cortando la relación o modificándola de tal forma que no se dé este apego. Sí, suena frío así como lo digo, pero la ciencia sí lo confirma. Quieren ser amigos por derecho, perfecto, pero no sean eso durante mucho tiempo, porque eso inevitablemente va a llevar que lleve al siguiente nivel. Y si ustedes no quieren eso, pues corten a tiempo. Sí, el doctor Corazón ha hablado. Bueno, se los fundamento con ciencia, chicos y chicas. ¿Okay? Así que no es invento mío, está en los libros, lo pueden leer. Entonces, una vez quedado claro el punto de cómo funcionan las relaciones abiertas, las relaciones de amigos con derecho, los cogiamigos, los best friend, las relaciones abiertas, pues como pasamos al siguiente punto. Como les decía, y aquí esto creo que refuerza lo que acabo de decir, la dopamina es la que se encarga de reforzar el impulso que repite un estímulo, y así es como nacen las relaciones entre dos personas, es decir, por la repetición. El pasar tanto tiempo juntos es agradable, entonces se libera dopamina, el cerebro piensa que el cerebro lo ve bueno y decide continuar, y nos dice de que eso es bueno y que tenemos que seguirlo haciendo para liberar más dopamina y seguir sintiéndonos mejor. Entonces, al final, una relación amorosa ya, digamos, establecida, no estamos hablando de coge amigos, sino que una relación ya establecida no es nada más que, desde un punto de vista científico, no sería nada más que un ciclo de recompensa dopaminérgico
que produce nuestro sistema límbico. Qué romántico, ¿verdad? Bueno, ahora veamos cómo se relaciona la feniletilamina con otras hormonas, como la oxitocina y su relación con lo que nosotros llamamos el afecto. La feniletilamina no solamente estimula la producción de dopamina, sino que también estimula la producción de oxitocina, que como vimos en las clases anteriores, además de estimular las contracciones uterinas durante el parto y provoca la secreción de leche durante la lactancia materna, también funciona como un mensajero químico del deseo sexual, es decir, también produce ese efecto. Estos compuestos combinados, es decir, la feniletilamina junto con la oxitocina, hacen que las parejas puedan permanecer horas haciendo el amor o noches enteras conversando sin ninguna sensación de cansancio o de sueño. Estoy seguro que a más de algunos les ha pasado. Lo de hablar por teléfono, digo. Lo otro, pues, supongo que también. O no sé. Bueno, ahí ustedes sabrán. Entonces, es gracias a la oxitocina y su relación con la feniletilamina. Entonces, podemos decir que la oxitocina es responsable del último estadio del amor, que es la formación de lazos afectivos en una pareja. Porque es la hormona que, como les repito, aparece junto con la feniletilamina, pero que se encarga de formar los lazos afectivos. Ojo, la dopamina es la que se encarga de que se forme el sentimiento del afecto, de que el sistema de recompensa, de que nosotros nos sintamos bien en una relación, básicamente. Pero la oxitocina es la que se encarga de formar los lazos afectivos. Entonces, repitiendo y aclarando conceptos, como les decía, se podría decir que la primera fase, ¿se recuerdan cuando hablábamos de las fases? Se los voy a poner aquí. Cuando hablábamos de las fases del enamoramiento, creo que está en la primera diapositiva. Se podría decir que la fase del deseo está regido por la feniletilamina y que la fase de la atracción está regido por los efectos de la dopamina y el afecto por última instancia está formado bajo los efectos de la oxitocina. No es tan puntual así, pero para efectos, digamos, de la clase y para que quede un poco más delimitado, diríamos que es así. Hablando un poco más de esta hormona que es la oxitocina, diremos que es liberada por el cuerpo principalmente durante los momentos del parto y del amamantamiento de los recién nacidos. Si les da un poco de curiosidad la imagen, esta pintura se llama Caritas Romana, que en español vendría siendo algo así como la caridad romana. Esta pintura narra la historia, que no sabemos si es verdad o falsedad, pero en la época del Imperio Romano se contaba bastante. Era una especie de fábula o anécdota, si se quiere llamar así, en la que se narraba una historia. Narra la historia de esta mujer que se llamaba Peto y de su padre, se llamaba Simón. A este hombre lo condenaron a muerte por inanición, es decir, lo condenaban a morirse de hambre en una cárcel. Así que no le daban de comer. Y todos los días su hija Peto lo llegaba a visitar. Y lo que hacía ella era amamantarlo literalmente para que él pudiera comer y no muriera de hambre. En una de esas, uno de los carceleros los encontró y bueno, vieron en esto un extremo acto de bondad y humanidad, así que decidieron perdonarle la vida al hombre. Entonces, hay un montón de cuadros donde podemos ver esta escena, pero esta particularmente se llama así Caritas Romana. Por si tenían una curiosidad de dónde saqué la imagen. Hablando un poco más de la oxitocina, podemos decir que en los hombres, porque los hombres también procesamos oxitocina, cuando hay baja claro, procesamos oxitocina, pero a muy bajas concentraciones. Y gracias a eso, esta sustancia colabora en las funciones propias del órgano sexual, es decir, que está relacionada con la erección masculina. Ahora vamos a hablar de otra hormona muy interesante, que es la vasopresina.
también conocida como la hormona monogámica. ¿Por qué se llama hormona monogámica? Porque se encuentra en grandes cantidades en los animales que tienen un comportamiento monogámico. Sabrán que en la naturaleza se encuentran muchos animales que son poligámicos, pero también hay muchos otros que son monogámicos, como las orcas, por ejemplo, los pingüinos, me parece, y no recuerdo que otros animalitos más. Pero hay varios animales que tienden a la monogamia, a ser una pareja, y que es la pareja de toda la vida. Entonces estos animalitos tienen altos niveles de vasopresina, igual que nosotros. Es interesante contarles que esta hormona vasopresina también es conocida como hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética es muy conocida porque tiene su principal efecto, y es por la que se conoce más en medicina, es precisamente porque evita la diuresis. La diuresis es el acto de orinar, de miccionar, es decir, retiene la orina. ¿Y cómo retiene la orina? Bueno, porque lo que hace es que los riñones absorban más agua, por lo tanto no se libera la orina. Pero cuando se libera, generalmente esta hormona se va en la orina. Así que hay niveles de vasopresina en orina relativamente altos. Lo cual nos lleva a pensar, desde otro punto de vista, de que si la hormona vasopresina tiene efectos de fidelidad y esta está relacionada con la micción y que se puede encontrar en altos niveles en parejas monogámicas en la orina, esto, damas y caballeros, puede ser la explicación científica de cuál sería el mecanismo de acción del agua de calzón. A que no se esperaban esa, ¿verdad? Bueno, pues cosas que pasan. Ahora bien, ¿y qué pasa cuando el amor acaba? Vamos a hablar un poco del desencanto amoroso. ¿Qué pasa cuando nos rompen el corazón? Bueno, después de esta fase de euforia, la primera etapa, aparece un periodo, digamos, de depresión, que es la tristeza y letargo. Estos síntomas son muy similares a los que aparecen en un síndrome de abstinencia, y es cuando ya la feniletilamina ya no está haciendo su efecto, cuando ya no, las cosas no funcionan. En esta etapa el individuo deja de producir feniletilamina de manera natural, y como veremos más adelante, el chocolate, como les dije, tiene altos contenidos de flavonoides, que son elementos que pueden producir feniletilamina. Puede ser un buen aliado en estos momentos, ya que contiene, como les digo, feniletilamina, que se forma derivado de los flavonoides. Entonces, ojo, esto es cuando nos rompen el corazón. Pero ¿qué pasa cuando las relaciones se tienden a asentar? Y estoy seguro que ustedes han escuchado hablar mucho sobre este tema. Que ya no hay romance en la pareja, que ya no hay fuego, que la cosa se ha puesto más aburrida, que ya no es lo mismo, que no se siente aquella intensidad, aquella pasión, que no sé qué. Bueno, sí, es cierto, y también es cierto que la pareja tiene que reinventarse y actualizarse, y que el amor es una planta que tiene que cultivarse todos los días y regarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ojo, ninguna relación, por excelente que sea, por muy buena y por mucho que le pongan, jamás va a mantener los mismos niveles de excitación que en los primeros días del enamoramiento. ¿Por qué? Precisamente por la baja de la producción de la feniletilamina. Y eso es totalmente natural. Hay un momento en que la pareja ya se asienta, se consolida, se estabiliza, y ya no, incluso esos torbellinos amorosos incluso hasta podrían ser contraproducentes. Entonces, es normal que haya un grado de desentación, digámoslo así. O sea, nadie pasa todo el tiempo en una montaña rusa, tarde o temprano nos tenemos que bajar. Y eso es precisamente en este momento. Claro, puede ser para bien o para mal, porque puede presentarse tanto en una ruptura amorosa como cuando la pareja ya se estabiliza, y es precisamente por eso, cuando se siente eso, y es ahí cuando entran otros factores en una relación. Entonces, una vez explicado eso, vamos a hablar, como a modo anecdótico, del síndrome de Takotsubo o el síndrome del corazón roto.
La primera vez que se describió este síndrome fue alrededor de los años 90 en el país de Japón. En el 85% de los casos se observó que había un gran estrés emocional y físico que se presentaba de forma repentina o inesperado, causando una liberación excesiva de adrenalina que puede dañar temporalmente el corazón de algunas personas. Básicamente tenemos personas que llegaban al hospital con síntomas a todas luces de un infarto, un dolor en el pecho de tipo opresivo, punzante, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, malestar general. Las personas se sentían muy mal. Tomaban un electrocardiograma, pero no veían ninguna lesión en el corazón, un daño que podría provocar un infarto. Un infarto básicamente es cuando una porción del corazón se necrosa debido a que un vaso colapsa, se tapa y un pedacito del corazón se muere, se forma como una cuña, se pone negro, se pudre, precisamente porque no le llega oxígeno, no le llega sangre, y eso es un infarto. Entonces, pero estas personas no presentaban eso. Eso se puede observar en un electrocardiograma y estas personas no lo presentaban. Pero cuando les tomaban una fluoroscopía, que es como un video, es como una rayos X, pero en video, o sea, el movimiento, veían que el corazón se contraía de forma extraña, unas contracciones un poco raras que tenían la forma de un takosubo. Un takosubo es un jarrón que utilizaban anteriormente en Japón para pescar pulpos. Los jarrones los sumergían en el agua, ponían como comida adentro del jarrón, y el jarrón tenía como una estrechez, un cuello estrecho. Entonces el pulpo entraba, pero ya no podía salir. Entonces veían que el corazón de estas personas estaba como apretado, como estreñido, como que lo tenían agarrado, como que lo estaban apretando, se podría decir. Y tomaba la forma de este takosubo, de este jarrón. Por eso se llamaba el síndrome del takosubo o el síndrome del corazón roto. ¿Y qué lo causaba? Pues se descubrió que lo causaba una fuerte descarga de adrenalina secundario a un gran estrés emocional o a un estrés físico, una mala noticia, la pérdida de un ser querido o incluso una alegría repentina también en personas susceptibles. Así que muy raro, pero digamos, es real el síndrome del takosubo o el síndrome del corazón roto. Bueno, quisiera aclarar una cosa, hacer un pequeño disclaimer, se puede decir así. Hemos hablado del aspecto fisiológico hormonal de las emociones conocidas por todos como el amor, el apego, el afecto, el deseo, ¿verdad? Tienen un componente hormonal indiscutible, comprobado y científicamente aceptado por todos. Ahora bien, esta no quiere decir que lo que nosotros llamamos amor sea una cuestión meramente hormonal, que sea nada más el resultado de una conjunción química de sustancias. Repito, el amor, lo que nosotros llamamos amor, no es el resultado de la conjunción de un conjunto de sustancias químicas. No. Que como inicia, sí. Ahí sí, miren. Pero hay un aspecto muy importante que es el aspecto cognitivo. Incluso podemos llamar que el aspecto de la repetición tiene mucho que ver, por lo que hablábamos de los ciclos de recompensa, pero por lo menos para mí, esto lo digo de forma muy personal y también muchos científicos lo consideran, lo que nosotros llamamos amor, que es una relación estable, monógama, y que nos aporte felicidad y estabilidad mental, emocional y hasta económica, eso no es una emoción, eso es una decisión. Yo siempre le he dicho que el amor verdadero no es una emoción, el amor verdadero es una decisión, porque el amor verdadero implica compromiso, implica lealtad, implica aceptación de nuestros errores y de los errores de los demás, implica perdón y una clara decisión por mejorar.
¿verdad? Entonces, cuando nosotros amamos a una persona y decidimos estar con ella toda la vida, es una decisión, no es algo que se da hormonal. Entonces nosotros decidimos y nosotros ponemos de nuestra parte para que esa relación funcione, tratamos de ser mejores personas, nos preocupamos por esa persona, y en el caso velamos por su bienestar. Todo eso no es hormonal, señores, todo eso es mental, todo eso implica poner de nuestra parte. Entonces, para que una relación pase del proceso químico amoroso hormonal del simple revolque y pase a un estado de amor, de pareja, de fidelidad, de estabilidad y de compromiso, requiere eso precisamente, compromiso, y eso es mental, señores, así que ténganlo muy en cuenta. Bueno, chicos y chicas, se acabó la clase, se acabó el tema. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, que se le hayan pasado bien, que hayan aprendido algo, que es lo que más me preocupa, ¿verdad? Que este tema, que lo amplíen, que lean más sobre eso. Los libros que le dejé, ahí hay, en todos los libros hay un capítulo y habla cosas muy interesantes sobre este tema. Vieran, les invito a que lo lean y a que investiguen más sobre este tema. Es un tema muy hermoso, muy bonito, muy interesante, y creo que a muchos por fin han entendido muchas cosas que tal vez no tenían muy claras, ¿verdad? Bueno, sin nada más, los leo en el foro, les contesto los comentarios y estamos en contacto. Pasen una excelente semana, una excelente tarde, un excelente día. Adiós.